Hola, como parte de nuestra exploración de la identidad, quiero que por un momento expandamos nuestra percepción de aquellas cosas que van influenciando el cómo nos vemos, el cómo nos identificamos, que van más allá de esas características personales que vemos casi como nuestra genética individual y que nos llevan a decir, bueno, así nací o así soy, como si no cambiara. Pero nuestra identidad no solamente va cambiando y va fluctuando con el tiempo, sino que además de eso responde a características que no necesariamente son solo personales, muchas veces son grupales, o mejor dicho, son grupales. Nuestra identidad responde a aquellos grupos a los cuales pertenecemos o no pertenecemos, o pertenecimos y ya no pertenecemos, y que van formando nuestra identidad también, que van aunándose a esa mezcla, a esa combinación de colores, por así decirlo, agregando un pigmento, un color adicional para terminar con ese arco iris que de alguna manera somos cada uno de nosotros. Por ejemplo, claro, yo soy Úrsula Pfeiffer y hay características de mi personalidad que efectivamente, con las cuales nací, que responden a mi genética, etcétera, a mis experiencias individuales a lo largo de mi vida, pero también dentro de quién soy se encuentran componentes de aquellos grupos a los cuales pertenezco. Yo soy madre, soy esposa, soy mujer. Cuando era una niña me identificaba como niña, ahora me identifico como una mujer. Y en ese sentido mi identidad va fluctuando y va cambiando conforme van cambiando mis afiliaciones, incluso afiliaciones deportivas. Nuestra identidad también se impacta por ejemplo, el club de fútbol al cual seguimos. Nos identificamos con eso, eso va formando cómo nos vemos. Y no solamente cómo nos vemos por cómo nos identificamos, sino cómo nos vemos por las historias que nos contamos alrededor de esos grupos. En mi caso, por ejemplo, y para ir por algo muy específico como es la nacionalidad, en mi caso soy peruano-americana, peruano-estadounidense. Y es que la nacionalidad es uno de los grandes componentes de cómo nos identificamos. Y las historias que nos contamos alrededor de esos distintos grupos, en este caso, por ejemplo, de las nacionalidades, van marcando cómo nosotros también nos vemos y cómo nos identificamos. Y por un lado, hay narrativas que hablan de ciudadanos, que hablan de países, que son constructivos, que empoderan, pero hay otras narrativas que más bien debilitan, que más bien limitan. Les doy un ejemplo. Cuando hablamos de Estados Unidos, muchas veces la narrativa que se repite es aquella del sueño americano. Y es una narrativa aspiracional, netamente aspiracional, donde el sueño, para comenzar, no se identifica como un único sueño. Este sueño, al dejarse abierto, no solamente puede responder a los gustos de cada individuo, sino además de eso, para el mismo individuo puede irse renovando, puede irse cambiando. No pone límites, es totalmente abierto. Es una narrativa verdaderamente, creo yo, que construye a un individuo que de pronto, sin límites y de un modo aspiracional, cree que es dueño además de su destino. Por el contrario, estoy pensando en algo que se dice en Perú, que dicen el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro o en una banca de oro, dependiendo del país se dice de diferentes maneras.
Y eso no es una narrativa, esa no es una narrativa aspiracional, es una narrativa limitante. Es una narrativa que habla de incapacidad. Muchos peruanos la repiten porque sienten el orgullo de que el país sea tan rico. Pero si no puedes hacer nada con esa riqueza, si te dices que no puedes, no eres capaz de hacer nada con esa riqueza, ¿de qué sirve? En ese sentido, ¿hasta qué punto esa narrativa verdaderamente construye? ¿Y qué sucede cuando un pueblo se repite esa historia? Y la repite y se la cree. Ese es el poder que tienen las historias que nos contamos. Ese es el poder que tienen las narrativas que creamos alrededor de los diferentes grupos a los cuales pertenecemos o no pertenecemos. Ya sean profesionales, ya sean etaños, ya sean nacionales. ¿Y qué historias te cuentas tú? ¿Qué historias existen alrededor de tu país, de tu nación? Me va a encantar ver tus comentarios. Te espero.